Saludos amigos y amigas, bienvenidos sean todos ustedes una vez más a esta su entrega de su programa Derecho y Sociedad, programa que se transmite desde la biblioteca del bufete jurídico licenciado José Cristino Rodríguez. En esta ocasión en el programa tenemos como siempre la presencia del profesor José Cristino Rodríguez y también profesor Joel Reyes. Saludos y bienvenidos a esta entrega del programa Derecho y Sociedad. Saludos licenciado Torres, profesor. Para mí es un honor una vez más compartir con usted un tema importante, pero que sea del interés de todos nuestros televidentes, los que ven por los diferentes medios que accesan a este programa. Espero que sea de su interés y su agrado. Yo sé que le va a gustar. Es un programa súper interesante sobre un tema imprescindible para todo hombre que vive en sociedad, para todo hombre o mujer, por si acaso, ¿verdad? Sí. A propósito de lo imprescindible y la importancia del tema, profesor, ¿qué tema hemos preparado entonces para todo ese público en general y también abogados, profesionales del derecho que sintonizan de manera asidua y esperan la transmisión de este programa para ilustrarse realmente sobre los temas de derecho que se tratan en el mismo? Yo pienso que el tema, por lo prolongado que es la temática y por lo espinoso que vamos a tratar en una serie de entregas. Es decir, que este se podría llamar el programa 1 de tributación, pero que obligatoriamente tendríamos que preparar otras entregas sobre la temática de la tributación. Hoy, ¿qué vamos a ver hoy? Vamos a ver la obligación de tributar, pero vista desde el mandato constitucional en el caso dominicano. ¿Qué pasa con este tema? Este tema es uno de los temas más espinosos en toda sociedad. Y es un tema que es tan viejo y una polémica tan vieja como el propio hombre. Muy, sobre todo, del hombre en sociedad. Y la sociedad podemos verla chica. Cuando el hombre comienza a vivir en grupo, ya no va a vivir aislado, vivir en grupo, el sistema sedentario. Entonces, cuando comenzamos a vivir en grupo la humanidad, obviamente que tenemos que entender que una parte de la población, una parte del grupo tiene que dedicarse a proteger el grupo, a dirigir el grupo, a enfrentar los otros grupos, a hacer la defensa y a resolver unos problemas que son de carácter colectivo que individualmente nadie se dedica a resolver. Ok, pero ¿con qué lo va a resolver? Necesita recursos, necesita hoy dinero. Entonces, ¿qué tiene que hacer ese grupo que dirige? Recibir del sacrificio de los dirigidos parte de sus bienes para que los gastos que va a incluir quienes dirigen y resolver los problemas colectivos pues puedan estar a su disposición. El caso de un Estado democrático y de derecho, para no hablar de los griegos, los fenicios, los romanos, para no entrar en la anécdota del gancho aquel que le tiraron a Jesucristo, que si era justo o no había que pagar los impuestos, que fue un gran gancho a ver si él iba a violar o no la ley, si confesaba violarla o no, la ley romana. Entonces aquello que dijo, préstame la moneda. ¿Quién es este? Este que está en esta moneda, el César, pues dale a César lo de César y a Dios lo de Dios. De manera que la tributación decía un tema espinoso porque implica un sacrificio, quieres o no. Hoy día, ya trayéndolo hoy día, cuando usted va al supermercado y hace la compra de los alimentos de su familia y usted ve en la factura que le ponen, qué sé yo, 10,000 pesos y ahí mismo usted ve 1,800 de impuestos. Dice, vaya, pero con estos 1,800 yo pude comprar más pan, más queso, más arroz, más azúcar, más aceite. Pero cuando usted va
a la estación que le suministren combustible, abastecer su vehículo, y usted ve que el combustible está a 200, qué sé yo cuánto, y te dice, y de eso a más de 80 pesos de tributo, y yo estoy dando casi alrededor de un 40%, no es que mi vehículo lo consume, es que se lo estoy entregando al Estado. Duele. Si no le estuviera pagando esto, con lo que me suministran 10 galones, me suministrarían 16 galones. Entonces, el problema de obligar, de cumplir con esa obligación, obligar a los ciudadanos a tributar, es un tema espinoso. No quiero yo pagar tributo, yo no sé ustedes, pero el Estado necesita cada vez más dinero. Nadie quiere pagar tributo. Entonces, nadie, eso es verdad. Eso no se puede caer en simulación. Nadie quiere pagar tributo por el sacrificio que significa para mi cartera. Pues, ¿qué tiene que hacer el Estado? En la norma suprema de la nación, decirme a mí que es un deber que yo tengo que cumplir, y entonces establecer una serie de principios para también evitar que la arbitrariedad y la fuerza del Estado me violenten de manera, diríamos, irracional a mí, a mi familia, nuestros bienes. Y establece acá los deberes, dentro de ellos es de tributar, y establece entonces como un control al Estado también los principios. Ese es el tema, el deber de todos nosotros los ciudadanos tributar, y cómo está concebido en la Constitución de la República. Ya dije y reitero, como ya oferta, y me atrevo a hablarlo en nombre de ustedes y de Ignacio Márquez, que hoy no está acá con nosotros, que le dejamos caer la oferta de dar más programas en esta tesitura. Ya que entonces en el programa en esta ocasión se ha limitado a lo que es el deber ciudadano de tributar y la Constitución de la República como el hecho de la supremacía de la norma, donde está establecido, para iniciar con un tema, lógicamente, que viene desde el punto de vista constitucional a prever esta situación, por un hecho fundamental, ya que estamos, como se llama, la Carta Magna de la Nación, es decir, dentro del sistema de jerarquía de fuente, la máxima norma jurídica de la República Dominicana es que establece este deber del tema de la tributación, que es el tema del programa en esta ocasión. Y me parece bien enfocado el tema del programa desde el punto de vista constitucional y desde el punto de vista de los deberes. La propia Carta Magna, previo a esos deberes, nos habla de un conjunto de derechos, un conjunto de garantías que la Constitución nos da. Pero, como decía el profesor, ¿de dónde sacaría el Estado, la sociedad, los medios, para financiar, para prohijar, para pagar esos derechos? Porque si tenemos derecho a la seguridad ciudadana, a que se proteja nuestra vida y nuestra propiedad, todo el mundo sabe que se necesitaría una policía para ello. ¿Y con qué se pagaría la policía si el Estado no tuviese de dónde sacar recursos o no tuviese una base constitucional para extraer los recursos necesarios para pagar esos servicios, al igual que el de salud? Todos los derechos que tenemos llevan una contraprestación de costo, y entonces ese costo debe ser subsidiado o pagado por todo lo que vivimos en el Estado a través de los impuestos. Por eso se dice que los impuestos, o sea, cualquiera de sus manifestaciones, son para contribuir a las cargas públicas del Estado. Por ejemplo, usted mencionaba la seguridad social, pero también puede ser la seguridad en salud, la seguridad social. Por ejemplo, el Estado, en el caso de la República Dominicana, tiene un sistema contributivo de aquellos que son trabajadores remunerados, empleados, pero también hay un sistema que es el sistema subsidiado, que lo soporta el Estado. Entonces, si el Estado no tiene estos ingresos de parte de la ciudadanía, ¿de dónde va a solventar este tipo de sistema para contribuir en la salud de la población? Bien, señor, lo que ustedes dicen, eso tiene una importancia capital. Yo digo, posteriormente estamos en la obligación de continuar esta temática. La llamada actividad financiera del Estado
El Estado tiene una serie de obligaciones, todas las que ustedes han dicho y muchísimas más que no han mencionado, y todos queremos que el Estado resuelva esos asuntos. Queremos andar por carretera buena, tener buenos sistemas de acueductos, sistemas de seguridad, sistemas de salud, de educación, de justicia, etcétera, etcétera. Pero el costo de eso, la llamada actividad financiera del Estado, somos nosotros que tenemos que financiarla. Porque aún los empréstitos tenemos que pagarlo y somos nosotros. No es el ciudadano de Júpiter, si es que va para allá, que van a pagar esto, somos nosotros. Entonces, ¿qué pasa también? Esa relación de quien necesita, y por mandato de la propia Constitución, como dice el profesor Doel, la Constitución asigna al Estado una serie de funciones fundamentales, obligaciones que tiene que cumplir. Y le dice, tú tienes que hacer todo, garantizar todo esto a los ciudadanos. Ok, te voy a poner que los ciudadanos proporcionen los recursos para que tú cumplas con esa actividad. Pero entonces dice, pero Estado, tú eres muy fuerte con todos tus instrumentos de poder, eres muy fuerte frente a un ciudadano. Yo también te voy a poner, dice el constituyente, la forma en cómo tú vas a pedir a esos ciudadanos de esa nación que sacrifiquen parte de sus bienes y te lo entreguen. Te voy a poner controles para que no vaya a avasallar arbitrariamente y caer quizás en una expropiación forzosa de su bien de patrimonio. Eso es ahora. Debemos partir de una idea. Todos nosotros y los colegas abogados que están observando el programa tienen claro el concepto de qué es el derecho. Puede definirse muchísimas definiciones que como tal autores han dado, pero una idea que, bueno, un conjunto de normas jurídicas que están orientadas a permitir el desarrollo armónico de el ser humano en sociedad. Pues si no existieran normas, fuera todo un caos. Entonces, el derecho tributario también se encasilla dentro de ese concepto genérico de derecho. Esto ahora que es una rama del derecho público, porque es del derecho público, no es un derecho privado. El derecho público pertenece a la rama de derecho público, que se va a regir y a referirse a ese punto de norma jurídica, a lo que es la relación jurídico-tributaria, la relación entre el deber de tributar y la obligación del Estado en recaudar e invertir esos impuestos. Se puede decir entonces que dentro de la gran división del derecho, entre derecho público, derecho privado, entonces este derecho, el tema de hoy, derecho tributario, viene siendo entonces una rama del derecho público, como es entonces el derecho tributario, el que regula todo lo que tiene que ver, o los aspectos relacionados con los tributos, con esta obligación de la parte de la contribución del ciudadano a los tributos del Estado. Muy aceptada tu opinión, porque se trata de una relación entre el Estado y los ciudadanos. O sea, nadie más en la sociedad que no sea el Estado tiene derecho a cobrar impuestos. Solamente el Estado tiene esa facultad, y porque es el único al que la Constitución le garantiza ese derecho, le da esa facultad. Ningún individuo puede ir a mi casa que yo le pague por nada. Si puedo pagarle por algún servicio que me dé, pero no en el vacío, o sea, no sin prestarme ningún servicio. Solamente el Estado, en alguna modalidad de impuestos, sobre todo en el impuesto sobre la renta, me cobra un dinero que yo inmediatamente no percibo nada a cambio por ese dinero que yo pago. Sí, en ese y bueno, en otro tipo de impuestos. Por ejemplo, si nosotros vemos el ITEVI, ¿usted qué recibe a cambio en términos individual o particular? Usted nada. Entonces, es eso. Por eso entiendo, y parece que compartimos el concepto, la idea,
de que pertenece a la rama del derecho público, por lo que enfoca el profesor de que es una relación entre el Estado y los particulares. Entiéndase contribuyente, pero perfectamente. A propósito también, otro aspecto fundamental que conviene precisar en el tema que estamos tratando, a propósito del aspecto constitucional y el hecho de que solamente el Estado está llamado a cobrar impuestos o a establecer el tipo, lo que viene siendo los tributos, viene una obligación sustancial también establecida en la Constitución, que es el principio de legalidad tributaria. Sí, ese es un principio que vamos a tratar también, que espero tratarlo en este programa, en esta entrega, porque eso es fundamental. Pero pienso también que podemos hablar primero, porque cuando se trata el tema del derecho tributario, entonces hay dos ramas a la vez, que son el derecho tributario sustantivo y el derecho tributario administrativo. Uno que comprende el estudio de la obligación tributaria, la obligación que tenemos de todos los ciudadanos de tributar, y que va a tratar a la vez varios subtemas. Y el otro, que es el que trata de los deberes y facultades de la administración tributaria, combinado con los deberes y los derechos de los contribuyentes, tomando en cuenta que esa relación jurídico-tributaria es una relación de derecho, no de hecho. Una relación de derecho, por eso está arreglada por la Constitución y por el Código Tributario. Este código que nosotros tenemos por acá, que más me gusta, es este código anotado que prepararon, una edición que prepararon la Fundación Pellerano y Herrera. Sé que más me gusta porque tiene un estudio completo anotado por artículo. Hay muchos otros textos que podemos recomendar. Para mí, quien más ha escrito en el país de tema de tributación es este autor, Edgar Bonilla Gea. Para mí ese es, no conozco otro que haya escrito tanto sobre la materia tributaria como él. Se reúne en ese autor tanto la cantidad con la calidad, ya que es uno de los expertos tributarios en el país, no solamente la cantidad de fuentes bibliográficas en el ámbito de derecho tributario, base fundamental en la parte académica de las universidades, la cantidad, pero también el tipo de profesional, una autoridad en el área tributaria como es Edgar Barnista Geara. Salvando, y debo decírselo con el perdón y el respeto para los humanos, que es un libro también hay que leerlo con cierta pinza, porque tienen muchos errorcitos, algunos los más actualizados, errorcitos sobre todo al tratar el tema del programa de hoy, los principios fundamentales constitucionales de tributación. Ahí encontramos algunos desfases entre los artículos de la Constitución y cuando él los refiere en sus obras. Pero los otros son joyas. De manera que, José Maestrado, ¿qué le parece esa promesa, sobre todo, de que vamos a hacer otras entregas? No, me parece acertada porque va a ser necesario, apenas podría darnos el día de hoy, en entrega de hoy del programa, para tratar el tema de los aspectos sustantivos de la tributación. No nos daría ni siquiera en 2 programas para tratar combinadamente el tema sustantivo y el adjetivo en el tema tributario. No sería posible. Correcto. Yo ni siquiera el derecho sustantivo tributario, porque vamos a tratar los principios solamente. Bueno. Y el tiempo, se va a ir el tiempo y ojalá que agotemos los principios. Perfecto. Por ejemplo, fíjense, cuando la Constitución en su artículo 75 establece de los deberes fundamentales, refiriéndose a los ciudadanos. En el inciso 6, numeral 6, la Constitución establece el deber
estamos hablando de que el artículo 75 habla de los deberes. Y uno de los deberes que el constituyente puso sobre los hombros de los ciudadanos es el de tributar de acuerdo con la ley, y en proporción a su capacidad contributiva. ¿Quiere decir esto, profesor, que el Estado no podría imponerme a mí los impuestos megadanariamente, sin ningún tipo de consideración, que el Estado tiene límites a la hora de imponerme los impuestos? Sí, claro que sí, claro que sí. Tiene varias limitaciones. Por lo pronto, en el 75, numeral 6 de la Constitución, se observa uno, se observan dos. Todos sabemos que estamos en un estado de democracia representativa y que el Estado tiene los poderes divididos en tres grandes esferas: el Poder Judicial, el Ejecutivo y el Legislativo, y que el Poder Judicial, la propia Constitución le confiere la facultad de la elaboración de las leyes. Entonces aquí cuando dice que tenemos el deber de tributar, pero de acuerdo a la ley, le está dando facultad exclusiva al legislador no se puede poner entonces por decreto, por resolución, le está dando un monopolio. Para establecer entonces los impuestos, los tributos, tiene que ser a través de una ley. Correctamente. Quiere decir entonces que no puede hacerlo mediante un decreto, mediante una ordenanza, mediante ninguna disposición general inferior a la ley. Claro. ¿Y por qué eso así? Porque se supone que en nuestro esquema estructural de Estado, la representación más genuina de los ciudadanos es el poder legislativo. No es el judicial ni es el ejecutivo, es el legislativo. En el caso dominicano, nosotros tenemos un sistema bicameral. Cámara del Senado con 32 senadores, si no me engaña la memoria, y Cámara de Diputados con unos 196, creo que son. Entonces, son 200 y pico de ciudadanos y ciudadanas que el pueblo, todos los ciudadanos con capacidad del sufragio, elegimos para que nos representaran allí. De manera que entonces la Constitución dice: vamos a poner en manos del Poder Legislativo exclusivamente la facultad de fijarle un centavo a un ciudadano, obligar a un ciudadano a pagar un centavo de tributo. Claro está, el que nos está escuchando dice: pero explíquenme el caso de los ayuntamientos, que será materia de un programa. El propio constituyente estableció una excepción y dijo: al congresito municipal, que son los concejales, le vamos a dar una facultad de establecer un tipo de tributo que se llaman arbitrios municipales, cuando no choquen con los nacionales o intermunicipales. A eso le dedicaremos un programa. Entonces, el riesgo enorme de dejar a los ciudadanos a merced, como era antes, del emperador, esta Constitución dice: no, tenemos toda una historia de atropello que hay que evitar. Y de racionalidad al mismo tiempo también. Exacto. Cuando se pone en manos del legislador, primero habrá una discusión. Si se pusiera en manos del presidente, él solo tomaría su decisión. Una madrugada cualquiera, un plumazo. Entonces, si se pone en manos del Congreso para que se haga una ley, pues habría por lo menos que discutirlo. La mayoría de las veces, mediante vistas públicas, inclusive se envía a comisión con expertos, con técnicos, para que orienten al Congreso sobre la conveniencia, sobre la afectación al patrimonio del Estado y de los individuos que va a generar el impuesto. Y así tenemos mayores garantías de proporcionalidad y de racionalidad en la elaboración y la instauración de impuestos. Correcto. El otro principio, o sea, el otro mandato de ese artículo, pues, tiene varios, es que nosotros debemos contribuir
tributar en proporción a la capacidad contributiva. Eso es que aquel que tiene más debe pagar más. Sí. Si tú tienes mayor capacidad de consumo, por ejemplo, ustedes ven un decir que siempre uno escucha en los diferentes escenarios donde está, que los pobres son los que más tributo pagan. Eso es un decir muy, de mi punto de vista, obviamente, respecto de ustedes y de lo que me están observando en este momento. Eso es un decir que yo no comparto, porque no es verdad que si Juan Pérez, el señor don Juan Pérez, tiene una flotilla de vehículos que usan todos sus hijos, su lugarteniente, todo, no es verdad que por consumo de combustible, yo que tengo un solo vehículo, o yo que no tenga vehículo, todo tributando igual o más que él. Bueno, la diferencia está en que cuando se dice que los pobres pagan más, no que el pobre. Es decir, no es un pobre frente a un rico, sino los pobres como grupo frente al grupo de los ricos. De manera colectiva. Que es menor. Y, por ejemplo, se dice ahora que unos cuantos millonarios del país tienen el 10% de la riqueza nacional. Es decir, que el otro 90% pertenece a los pobres, de algún modo. O sea, no está en manos concentradas en unas cuantas manos. Y por ende ese 90% de la riqueza es administrada, producida por los pobres y paga impuestos en base a esa proporción. Yo pienso... Si tomamos un rico y un pobre, sí, a nivel particular, sí, el rico paga más, por supuesto. Pero yo pienso que el 10% de la población tiene el 90% de la riqueza. Debería o sea, ser la así. riqueza... No es así. Sí, la riqueza se concentra... Entonces, como usted dice, que el 10% de la población tiene el 90% de la Ok, riqueza. ok. Pero ¿qué pasa? En eso, y es mi particular enfoque, en eso podría coincidir con el profesor en el sentido de que somos, supongamos, redondeando 11 millones de dominicanos. ¿Cuántos son potentados? ¿Cuántos son de la clase alta? Vamos a darle 500,000. Muy elevado la cifra, pero está bien. Pero quedan 10.5 millones de clase media y clase baja. Ajá. Ahora bien, ¿qué es lo que pasa? Que nuestro sistema tributario está estructurado fundamentalmente en base a consumo. Y muchos o pocos que consuman 10.5 millones de ciudadanos tienen que consumir más que 0.5 o 500,000 personas. Desde ese punto de vista es cuando los pobres pagan más impuestos que los ricos. Desde ese punto de vista, porque hasta los motoconchos, de 10 millones y medio son muchos los motoconchos que hay. Y ese punto de vista tiene como finalidad el de que los pobres pagan más que los ricos, tiene como finalidad que se cambie, lo que usted decía, el esquema de sancionar tributariamente el consumo y que se pase más bien a las rentas. A la fortuna. A la fortuna de cada Que se individuo. grave la fortuna. Si se graba la fortuna, entonces ya no pasará de lo que se acusa al Estado. Sí. Ese enfoque, sí. El enfoque de hacia dónde está estructurada nuestra ley tributaria. Ahí entonces parece que encuentran razón quienes promueven o plantean la idea de que los impuestos en la República Dominicana los pagan o los pagamos mayormente clase media y baja, es por la cantidad que somos y por cómo está orientado el tributo hacia el consumo. Y aunque sea consumiendo una libra de arroz, 10.5 millones, tenemos que consumir mucho más que 500,000 potentados que hayan en el país, de esa enfoque. Que es un número elevado de potentados, no son tantos. No. Entonces, dice la Constitución que en proporción a la capacidad contributiva. Pero si fuese así, aplicara el concepto que usted dijo, profesor. Claro, de grabar la fortuna, de grabar la renta y no grabar el consumo, pero como se aplica en la práctica en la República Dominicana, bueno, y amparado en las leyes adjetivas, es cobrando el consumo y consecuentemente cobrando a los pobres una proporción que ellos no pueden pagar. No, porque entonces ese concepto de en proporción a su capacidad contributiva
en términos individuales, ahí sí aplica. No, porque si usted es una persona potentada y va a comprar un galón de gasolina y yo soy un pobre y voy a comprar un galón de gasolina, evidentemente que la carga de impuestos, supongamos que sean 80 pesos, para mí como pobre es mucho más doloroso, mucho más, se está sacando una proporción más grande de mi fortuna que de la suya, que no será nada Sí, esos 80 pesos. en ese tipo de impuestos sí, pero ¿qué pasaría cuando están cobrando, por ejemplo, el impuesto al patrimonio inmobiliario? En ese caso, Que el potentado tiene un edificio con 50 apartamentos que cuesta 200 millones de pesos y yo tengo una casita que puede costar 1.600.000 pesos, qué sé yo. Entonces ahí está la diferencia en cuanto a la capacidad contributiva. Cuando vamos, en el caso por ejemplo del consumo de lujo, los whisky, los vinos, exacto, ahí también se va a sentir la diferencia de la capacidad contributiva, proporción de acuerdo a la capacidad desde que hay ese tipo de gravámenes, de grabaciones, mejor dicho, ahí sí se respeta el principio de capacidad contributiva. Y sí, hay que aclarar que eso es más o menos reciente en la legislación dominicana, porque antiguamente solamente si usted tenía dos casas con valores inferiores al valor sobre el cual se cobra, pues no le cobraban por ninguno. no, Hasta que el legislador, me parece que en 2012, hace la modificación y es cuando comienza a grabar la totalidad de sus propiedades inmobiliarias. Se hace la distinción entre lo que es el IPI, el impuesto a la propiedad inmobiliaria, que era anteriormente de manera particular, y ahora impuesto al patrimonio individual, es decir, que incluye el conglomerado, el conjunto de bienes de inmuebles, en este caso, que posee una persona, y por esto, quizás de manera particular, hay un monto exento, en la actualidad anda por alrededor de 7 millones de pesos, pero cuando se tenían anteriormente 10 inmuebles, cada uno con valor de 5 millones de pesos, y no pagaban ningún tipo de tributo. Pero al conglomerar... Pero ese tema solo da para un programa. Porque eso ha pasado por 3 niveles. Primero era, recuerden, impuesto a los solares modificado y vivienda suntuaria. Luego entonces modifican eso y pasan a cobrar a la propiedad inmobiliaria, pero luego modifican eso y pasan al patrimonio inmobiliario. Ese solo tipo de impuestos da un programa perfecto desarrollar eso. Y al mismo tiempo justifica la existencia de este tipo de programas. Porque con programas como estos, criticando ese tipo de distribución, ese tipo de cobro de impuestos a este tipo de propiedades, fue como se logró finalmente modificar la ley en el año 2012. Ahora bien, la Constitución establece el deber, artículo 75, numeral 6, como un deber fundamental, tributar de acuerdo a la ley y en proporción a nuestra capacidad contributiva. Pero la Constitución dice para qué, que nos está pidiendo, no pidiéndonos, obligando, nos está imponiendo como un deber, porque no es un acto voluntario, es un acto obligatorio. No es una invitación. No, y que cortésmente venga a traer. No es así. Es una imposición de la Constitución de la República. Usted vive aquí, te está obligado a tributar, como lo diga la ley y según su consumo o su patrimonio. ¿Para qué? ¿Cuál es la finalidad entonces? Exacto, ¿cuál es la finalidad? El legislador lo dice. Si queremos podemos revisarlo. Sí, el mismo texto legal que estamos analizando en este momento, ya vimos la parte de legalidad. Legalidad y proporcionalidad. Exacto, la parte de lo equitativo en la aplicación o en la imposición de este tipo de tributos, pero es la propia norma general, es decir, la Constitución de la República, que establece de manera clara que es para financiar los gastos y la inversión pública del Estado. Correcto. Entonces, ¿qué vemos ahí? Que el propio legislador dice, no, espérense. Lo que le estoy mandando que usted cumpla como deber de sacrificar es para esto, es para financiar las cargas públicas, los gastos públicos y la inversión que tenga que hacer el Estado. No le estoy diciendo que para otra cosa, es para eso. Y más precisa, la Constitución dice que para los gastos del Estado, pero el Estado tiene que hacer uso de esos bienes
de manera racional Eso sería y eficiente al mismo tiempo. Esa sería la otra parte. de la Eso es moneda. como una... Exacto. Claro. Exacto. Ese texto está muy bien diseñado, maestrado. Perfecto. Profesor, porque sabe que pone como una relación entre el Estado y los particulares, y a los particulares lo que tenemos que cumplir, nos impone eso. Y como un contrapeso, dice, sí, pero con ese sacrificio que te estoy poniendo a ti, ciudadano, la obligación de contribuir, el Estado tiene un deber fundamental también. Garantizan una racionalidad. Oye, eso hay que repetirlo 1000 veces. La Constitución obliga al Estado a fundamentarse y garantizar una racionalidad en el gasto público y a promover una administración pública eficiente. ¡Ay, cuánta utopía! Carta sustantiva de dominación. ¿Cómo es posible entonces? Nosotros sí estamos obligados y nos caen arriba si nosotros evadimos el cumplimiento de ese deber del 75, numeral 6. Pero cuando el presidente de la República tiene un cónsul y 200 vicecónsul para un pueblo que con el cónsul y 5 vicecónsul es suficiente, ¿de qué me están hablando de racionalidad? Cuando el presidente de la República, que dirige el Estado en estos momentos, tiene una supernumeraria y pesadísima nómina pública, pagándole millones y millones de pesos de mi obligación de tributar, de la suya, la del maestro y la de todos los que están escuchando, de gente que no le sirve nada, no le da ningún servicio al Estado para resolver los problemas de la colectividad. ¿De qué racionalidad me están hablando? ¿De qué administración pública eficiente me están hablando? Pues esa es la queja. Esa es la queja. Ahí viene la parte entonces de que el problema no es normativo, porque la normativa entonces establece el deber ser, aquello que debe ser. Ya esa queja viene entonces por la falta de institucionalidad de nuestro país. Porque si vamos desde la norma suprema, establece claramente cuál es la finalidad, de dónde vienen estos beneficios a través de los tributos, de qué forma se van a invertir y cómo debe el Estado invertirlo. Entonces, en esta parte aquí es que viene la falta de institucionalidad, para que no se haga lo que establece nuestra Constitución que se haga una vez percibido y recibido los tributos de parte de los ciudadanos. La propia Constitución también le da instrumentos a los ciudadanos para que cuando ocurran cosas que la contravienen, pues tengan el mecanismo de reclamar ante los tribunales. Está el Tribunal Constitucional, está el Tribunal Contencioso Administrativo, el tributario, cualquier accionar de El Ministerio Público que uno puede presentar denuncia. Ahora bien, todos los ciudadanos las facultades en ese ahora bien, el Estado Dominicano, los ciudadanos que nos están mirando, me están escuchando y dicen, cierto lo que usted dice, hay que pagar el tributo, pero nadie se pregunta, ¿para qué? Porque no se hace esa segunda parte que dice la Constitución de la República en su artículo 75, numeral 6. ¿Para qué? Para una obra que cueste 50 millones de pesos, llevándolo más minúsculo, una obra, un edificio, una carretera que pueda hacer con 100 pesos y hacerla bien hecha, haya que elaborar un presupuesto por 200 pesos, porque 100 pesos tienen que robar por los bolsillos de los que intervienen en el manejo, asignación, etcétera, de esa obra del Estado. Si no se hace ese enfoque, esa crítica a que yo sé que estoy obligado, porque la Constitución me lo dice, a tributar según la ley lo ordene y según mi capacidad contributiva proporcionalmente. Pero ¿qué está haciendo el Estado? Y los casos que están en los tribunales. ¿Y por qué no se hacen las auditorías a las obras que la sociedad dominicana está pidiendo?
Pero mirado desde un punto de vista más optimista, menos negativo, también hay que entender que en los últimos años se han construido muchísimas escuelas, el propio Ministerio de Educación está financiando, becando a estudiantes para estudiar educación. Se ha logrado la inversión del 4% del PIB en la educación y naturalmente que ha generado grandes ventajas en cuanto a desarrollo social en la República Dominicana. O sea, no solamente podemos verlo desde el punto de vista de lo que se roban, que por supuesto que hay que criticarlo, que hay que sancionarlo, que hay que accionar en contra de las desacciones de los gobernantes, pero no hay que olvidar también que estamos obligados a tributar y que hemos recibido, que recibimos como contrapartida, de un modo u otro, obras públicas en nuestro favor, que tenemos una policía, bien que mal, pero está ahí y hay que pagarla, un ejército para eventualmente defender la soberanía nacional, un sistema de salud sumamente caro, no tan eficiente, pero está ahí también. Es decir que no podemos decir que es que no haya ningún tipo de inversión, no necesariamente estamos en el plano ideal que plantea la Carta Magna, y la Carta Magna es una especie también de hoja de ruta que nos dice por dónde guiarnos, por dónde conducirnos, es decir que tampoco podemos empantanarnos en que simplemente el Estado no cumple, porque algo se cumple. Se puede decir entonces la inversión, lo que faltaría definir la eficiencia entonces de esa inversión y aplicarla de manera correcta. Y la racionalidad que le manda la Constitución, la eficiencia en la administración pública y la racionalidad en el gasto público. ¿Por qué? ¿De qué me quejo? Es que si por ejemplo el ayuntamiento necesita una persona para ser recepcionista, ¿por qué tener 20? Cobrando salarios que son los tributos de nosotros. Si una institución va a educación con el 4%, más de 100.000 millones de pesos en el curso de este año, si hay que hacer las obras, hay que hacerlo, estamos de acuerdo. Pero es que si la obra se puede hacer con 100 pesos en calidad y en el tamaño de hacerse, ¿por qué hacerla y consumir 200? No, pues estamos totalmente de acuerdo en que hay un problema con la eficiencia en el gasto y con la proporcionalidad en el gasto, y que eso debe corregirse sin que ello conlleve un menoscabo a la obligación ciudadana de tributar, por supuesto. ¿Cuáles son, profesor, entonces esos grandes principios del derecho tributario, de la legislación tributaria? Sí, yo prefiero, antes de pasar a eso, también acuñar ahí el asunto de que, como dice el profesor, para no perder el hilo ahí, que si bien procede la crítica a un Estado que conforme manda la Constitución, o sea que no cumple con lo que manda la Constitución de la administración pública eficiente y de la racionalidad en el gasto público, si bien no cumple con eso, pero bien devuelve, o sea, juega el rol que debe jugar, y obviamente es con los ingresos que tiene de todos nosotros. Yo quiero también decir que no puede ser para nosotros una alfombra, un discurso justificativo de la evasión que yo estoy haciendo. No, yo hago esta crítica porque por mandato de la Constitución debieran comportarse de otra forma quienes administran desde el Estado los dineros que todos sacrificamos para entregarle a ellos. Pero yo tampoco soy partidario de no pagar impuestos, enarbolando el discurso de que los impuestos los sustraen, el dinero de los impuestos los sustraen los administradores públicos. No, porque día a día cubrir una falta con otra falta. Exacto. Lo que tenemos que hacer, todo el que está compartiendo con nosotros, lo que invitamos a hacer es cumpla con su deber y también con el otro deber de denunciar y encaminar, si le es posible, la sanción a quien no cumple, como en el caso de los administradores públicos, cuando no usan una racionalidad de gasto público y cuando no ejecutan una administración pública eficiente. Así como
yo cumplo, entonces yo puedo exigir que los administradores públicos cumplan con lo que la Constitución les manda que sea su comportamiento en la administración de los fondos. Esa parte de la exigencia, para concluir esta parte, es tan importante ese activismo social. Por ejemplo, en este mismo tema que estamos tratando, por ejemplo, un funcionario público que llegue a un cargo, a una función, y realmente la ley establece una declaración jurada. Entonces, esa obligación de la declaración jurada, porque se dice que inicia con una serie de ingresos, de bienes, y que al terminar su gestión en esas funciones sale realmente millonario. Entonces, ese ciudadano, el ciudadano común puede exigir tanto la presentación y el sometimiento ante un enriquecimiento ilícito o sin causa que no demuestre ese patrimonio luego de concluir en esa función pública. Entonces, ese activismo también puede contribuir tanto a la eficiencia y a no beneficiarse quienes dirigen en el Estado de los bienes del Estado. Correcto. Y hay herramientas que la Constitución y las leyes ponen. Por ejemplo, ahí tenemos la ley de acceso a la información pública. Si están haciendo el badén que hay que cruzar para llegar a tu casa, yo quiero saber cuánto está el síndico, el ayuntamiento de Mao, cuánto está invirtiendo en ese badén. Pues yo tengo, ahí está la ley de acceso a la información pública, mi derecho a exigirle a él que me entreguen la documentación correspondiente a la construcción de ese badén, para ver si en vez de lo que yo estoy diciendo, que con 100 pesos se hace y que están invirtiendo 200, si yo estoy equivocado, yo no, espérate, el badén lo están haciendo con 100 pesos y eso es justo, eso es lo que ella y está correcto. Conociendo porque busca tapar algo que usted estaba viendo, que no conocía. También. Se hizo un concurso público para asignar la obra, todas esas Correcto. cosas. Se pueden obtener esas informaciones utilizando los mecanismos que la propia ley dominicana te da a los ciudadanos. El licenciado Torres hizo una pregunta importante y sé que parte de su sapiencia es para introducir el tema, porque como pregunta no tendría que hacerlo, los principios fundamentales de principios constitucionales, aparte de lo que hemos señalado, está el principio de legalidad, está el principio de justicia y de equidad. Claro que ya el principio de legalidad, o como también le llaman ustedes los teóricos, ¿cómo es que ustedes le llaman? El principio de reserva de ley. De reserva de ley. La gente a veces no entiende lo que es reserva de ley. Igual. Es simplemente reservando al legislador ordinario que mediante ley disponga. Eso es lo que se entiende. No sé si estoy en lo correcto. No, está perfectamente lo correcto. Se dice que hay reserva de ley sobre aquella materia que solamente puede regular el Congreso a través de una ley, que no puede ser regulada ni por el Ejecutivo, ni por los ayuntamientos, sino que determinadas materias de la administración pública solamente el legislador tiene la facultad de imponer o de prohibir o de disponer de alguna actividad humana dentro de la sociedad. Exactamente. O exenciones, como el caso de los tributos, que es una parte de reserva de ley, solamente establecida a través de la ley, y también las exenciones al mismo también son a través del Congreso Nacional en este caso. Con algunas salvadas excepciones. Pero, así como en el derecho penal, derecho de que el profesor es experto, y no yo, Eduardo también domina mucho el área del derecho penal, existe el principio de que no hay delito ni tampoco puede haber pena si no están previstos en una ley previa. Ese principio de legalidad o reserva de ley en materia tributaria significa que si no hay una ley que mande que yo tribute sobre el consumo de pan, si una ley no dice que yo cuando compre pan tengo además de pagar un tributo, nadie puede cobrarme un centavo. ¿Se respeta, profesor, ese principio? Sí, claro. La administración pública siempre se respeta. Sí. La administración pública se cuida en eso, y si usted revisa el ejercicio de tanto de los dos órganos de la administración tributaria, la Dirección General de Impuestos Internos y la Dirección General de Aduana, aplican lo que dice la ley. Y otras organizaciones del Estado, otras instituciones del Estado, ¿lo respetan? Bueno, porque el tributo no puede venir de ninguna disposición por mandato de este principio de legalidad que no sea de una ley. Entonces, otras instituciones no pueden cobrar un tributo, obligarlo a usted a pagar un centavo si la ley no lo manda, porque la propia Constitución dice
A nadie se le puede obligar a hacer lo que la ley no manda, ni prohibirle lo que la ley no prohíbe. Y como dijimos anteriormente, el principio de legalidad tributaria o reserva de ley, que lo encontramos en los artículos 243, 75, 6, como hemos dicho, y en el 93, numeral 1, es una garantía de frenar la arbitrariedad del poder. Es un freno, un condicionante a ese poder arbitrario que pudiera pasar. Y como también hemos hablado, el principio de igualdad tributaria. ¿Qué decía este principio de igualdad entonces? Que no se puede conceder un tipo de privilegio a una persona respecto a otra. Esto es lo que quiere decir el principio de igualdad. Solo que yo entiendo que la Constitución, cuando dice que debe dársele y que todos somos iguales ante la ley y que tienen que darse un trato igualitario a todos en el cumplimiento del deber de tributar, y es sencillo. Las empresas, por ejemplo, pero un empresario importador de vehículos, yo también soy importador de vehículos, y el profesor Joel también es importador de vehículos, pero Joel está pegado con el gobierno porque es financista de su campaña, y el presidente manda una orden al director general de la aduana para que una flotilla que va a traer Joel no le cobre impuestos o le dispense el 90% y le cobre 10%. Pero a ti y a mí, que traemos la misma flotilla, nos cobran el 100%. Cuando llegamos al mercado dominicano a vender estos vehículos, tú y yo vamos a competir en base a los precios que compramos en el extranjero, costo de flete y seguro, más los aranceles de aquí, y vamos a competir en eso. Pero Joel, que los aranceles no lo pagó, va a vender a un precio que nadie no va a comprar un vehículo, ni a ti ni a mí, durante el Joel le quede. Entonces, hay una competencia desleal. ¿Por qué? Por un trato desigual en el cumplimiento del deber de tributar. Eso es, ese es el enfoque que yo le puedo dar. Entonces, ese trato ya entonces no desigual puede ser, o lo establece la propia Constitución, en beneficio del Estado dominicano. Ese tipo de privilegio solamente en beneficio del Estado. Cuando concede para incentivar, podría ser algún tipo como el turismo y otro tipo de inversión en la República Dominicana, estableciendo algunas exenciones que no afectarían entonces este principio de igualdad, debido a que cualquier ciudadano, en el ejemplo que usted pone, si hay un tipo de exención especial a favor de Joel, porque está en una zona determinada del país, como podría ser el caso de la 2801, no hay un asunto de desigualdad. ¿Por qué? Porque yo puedo someterme al mismo programa de exención que él tiene, solamente trasladándome al lugar donde también él tiene su empresa. Aquí no habría tal discriminación, y sí podría el Estado entonces conceder cierto tipo de exenciones especializadas y distintas a otras zonas del país. El Estado y la Constitución lo prevé en el artículo 244, esa posibilidad, esa facultad del Estado de eximir o exonerar en el pago de impuestos a ciertas instituciones, personas, como son los jueces, legisladores, esto, aquello, o instituciones como Corazones Unidos, etcétera, etcétera, o a determinadas inversiones en determinada región del país, como la ley que tú mencionaste, la 28-01. Ahora bien, en el caso de la ley, no deja de tener también un efecto nocivo en el mercado. ¿Por qué? Una empresa que produce jugo colocada en un punto cualquiera de Santiago Rodríguez, y otra que está colocada en Santiago y vende el mismo jugo, sin mencionar nombre, pero van a vender a un mismo mercado, una tributa y la otra no. El Estado dice: yo estoy dejando de percibir sus impuestos para que me creen mejores condiciones de vida a los habitantes de una región deprimida que yo no he podido mejorar su situación. Eso sería tema de otro programa, si genera o no. Pero la verdad es que el 244 de la Constitución así se lo faculta.
Profesores, hay un asunto ya que el tiempo en televisión es bastante limitado, ya para que ustedes en el asunto nos quedaron bastantes temas, la discusión de ese mismo. Pero quizás el señor director nos cede 5 minutos para terminar y no dejar los asuntos constitucionales. Quedan 2 principios, entiendo yo, que debemos tratarlo para no dejarlo y tener que agotar esa temática en otro programa. Por ejemplo, ¿tú ibas a plantear algo? No, en esa parte creo que son bondadosos. El señor director lo hace una ceñita y nos permite esa parte de completar. Dice que sí. Pero para completar, decía eso mismo respecto a lo limitado del tiempo, para dejarle a usted entonces que presente esos principios constitucionales para clausurar este tema. Bueno, mire, tenemos el principio de la equidad, que es también la proporcionalidad y la no confiscación. Si bien el Estado tiene el poder de fijar el quantum de los tributos, el propio Estado a través de su Constitución dice, sí, pero espérate, no podemos ser abusivos. Esto no puede verse, esta posibilidad de fijar tributos, como la posibilidad de expropiarlo. ¿De qué viene, qué se deriva de ahí entonces? Que dice, Joel, ¿cuánto necesita para mantener su familia durante el mes? Cada uno de los ciudadanos. Bueno, es que tus ingresos están rayando por debajo de lo que necesita imprescindiblemente. Quizás el policía está para sobrevivir. Entonces, la Constitución le dice al legislador ordinario, ten cuenta, fija tributos. No vaya a ser que esté abusando y de manera indirecta expropiando forzosamente más allá de lo debido. Por tanto, tiene que ser un asunto equilibrado, la equidad. Por eso es que vemos que los salarios, por ejemplo, hasta 30 y... sí, por ahí, 34, 35, 36 mensuales están exentos. Porque no es que eso él no necesita con su familia, que los ingresos anuales por los 450,000 más o menos están exentos. De ahí para allá, espérate, ya no te puedo exonerar de ahí para allá. Ya yo no puedo garantizarte buena vida, fortuna, vida de risol, de irte a tomarte un vino mañana y regresar mañana. No, eso no. Ahora, eso es equitativo. Eso es porque de lo contrario, el Estado dice, pero en vez de quitarle, tengo que darle, porque tengo que auxiliar a los más necesitados. Desde ahí viene el principio de equidad, que no podemos verlo y confundirlo con el principio de expropiación, porque por otro lado está el artículo 51 de la propia Constitución, que establece la garantía y el respeto a la propiedad privada. Y cuando se refiere a eso, no es a la tierra solamente, el dinero que tengo, mi salario, propiedad privada mía. Entonces, finalmente, quiero que nos refiramos a la exención como principio también de política tributaria mandada por la Constitución. El Estado puede, y ya Eduardo lo enunciaba ahorita, tiene la facultad de permitir que algunas personas que en principio están llamados a tributar, exonerarle, eximirle, perdonarle esa obligación. El presidente de la República también, que esa parte la critico, que el artículo 128 en su numeral 2, literal D, faculta al presidente de la República para firmar contratos. En principio tiene que someterlo todo al Congreso, si no, no tienen validez. Pero el constituyente ahí, le sonrió al presidente y le dijo, presidente, pero hasta 200 salarios mínimos del sector público, si el contrato no sobrepasa de ahí, comprometiendo las rentas nacionales, entiéndase, exonerándole, usted lo puede firmar y no lo mande al Congreso. Usted ama y señor a él. Y eso se presta a mucho rejuego político y pago de facturas electorales. Yo pienso
que con esto nosotros por lo menos los principios fundamentales que tiene la Constitución respecto a la tributación han quedado a su mano votada. Si ustedes tienen ideas concluyentes, pues. No estamos de acuerdo, se han agotado los temas principales de la tributación constitucional, se han agotado los principios, básicamente los principios de tributación establecidos en la Constitución, de tal suerte que pienso que hemos logrado el cometido que nos planteamos al inicio del programa. Quedan temas pendientes que fue precisamente lo que dijimos al inicio del programa. Este sería solamente el programa número 1. Faltan muchos todavía para desarrollar otros temas del ámbito tributario de bastante importancia y que por lo limitado, como decía, el tiempo no va a ser posible en esta oportunidad. Muy bien, le agradecemos profundamente compartir con nosotros el tema. Le sugerimos hacernos cualquier observación, crítica, somos abiertos a eso y ya tienen los medios para comunicarse con nosotros abiertos. Muchísimas gracias. El Bufete Jurídico, licenciado José Cristino Rodríguez.